Buenos días, bienvenidos a Física Nuclear 1. Veo muchas caras nuevas. Pero como dice el dicho, abajo lo viejo, arriba el núcleo. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es lo que menos se despacha de las fuerzas de la Tierra, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es un borrador de un esquema ayudándonos del libro y de las explicaciones que hemos dado en clase, y vamos a dividir, pues ya conocemos lo que son la estructura de la Tierra, las diferentes capas, y vamos a ver lo que son las fuerzas de la Tierra, las fuerzas internas y las fuerzas externas de la Tierra. Las fuerzas internas estaban originadas en los movimientos de convección que se forman en el manto, ¿no? Ya vimos que el manto era una capa de la Tierra que se encuentra por debajo de la corteza terrestre, que se encuentra en un estado semisólido, fundido, y que debido a las diferencias de temperatura de la zona más profunda y más caliente a la zona más superficial y en contacto con la corteza terrestre más fría, pues genera unas células de convección que en las zonas donde emerge genera una fuerza sobre la corteza terrestre, dando lugar a una ruptura y al desplazamiento de las placas que se forman, las placas tectónicas. A estas circunstancias se llama tectónica de placas, que sería la fuerza interna de la Tierra que crea el relieve. Por otro lado están las fuerzas internas. Las fuerzas internas son las que se dan en la superficie terrestre y tenemos tres grandes fuerzas externas. Por un lado, los agentes atmosféricos, en ellos tenemos la temperatura, las precipitaciones y el viento. Por otro lado, el agua propiamente dicha. Y, en último lugar, muy importante en este siglo XX y siglo XXI, los seres vivos, sobre todo en el caso de los seres humanos, cuya actividad provoca situaciones de grandes cambios en la corteza terrestre. Los agentes externos lo que provocan son una modificación del relieve, ¿de acuerdo? Esto es importante diferenciar entre las fuerzas externas y las fuerzas internas. Las fuerzas internas crean el relieve, las fuerzas externas lo modifican. Una vez que hemos hecho el borrador, el esquema, podemos subrayarlo o podemos pasarlo a limpio, incluso roturarlo. Todo eso nos va a ayudar a irnos quedando con las ideas claves, que como os digo en clase, es como los cajones donde vamos a meter el resto de información. Es una forma de ordenar nuestras ideas. Así que siempre os recomiendo que ese esquema lo trabajéis, ¿vale? Porque esa va a ser la estructura sobre la que vais a trabajar el resto de información relacionada con este tema. ¿De acuerdo? Bien,
pues seguimos para adelante. A continuación lo que vamos a ver es, una vez que hemos planteado las ideas claves, una serie de vídeos que nos van a aclarar el funcionamiento, el proceso que se da como consecuencia de la acción de estas fuerzas de la Tierra, empezando por las fuerzas internas y pasando después a las fuerzas externas. Bien, vamos a ver en primer lugar cómo por debajo de la corteza terrestre se forman esas células de convección. Eso genera que se formen las placas tectónicas y que choquen unas con otras. En este caso, a la derecha, una placa oceánica que al ser más delgada que la corteza continental va a ir introduciéndose por debajo y va a ir generando un relieve en el punto de fricción, de encuentro, zona de subducción. En ese punto se pueden formar volcanes y generar terremotos. Por otro lado, aparte de las fuerzas internas, tenemos las fuerzas externas, como hemos dicho, agentes atmosféricos, agua y seres vivos. Entre los agentes atmosféricos, el primero a tener en consideración es la temperatura. Luego, las precipitaciones. Finalmente, el viento. Bien, el cambio de temperatura, la alternancia del frío y el calor en la alta montaña, provoca que el agua se infiltre entre las grietas y se solidifique, se haga hielo, generando una presión y desestabilizando la roca, que va a ir fragmentándose en piedras más pequeñas. Por otro lado, se generan glaciares y esos glaciares con su funcionamiento van erosionando los valles. El viento lo que va a provocar es la erosión de la superficie de suelos arenosos y también va a provocar el traslado de arena de un lugar a otro. Tenemos el ejemplo de las dunas y el movimiento de las dunas que se van trasladando, que son muy visibles, por ejemplo, aquí en Andalucía, en Doña Ana, y que generan dunas a partir de la arena que está acumulada en la playa. Por otro lado están las precipitaciones, que se producen, bueno, ya hablaremos del ciclo del agua, pero sobre todo cuando se producen precipitaciones en la alta montaña. Ahí el agua va erosionando los suelos y va haciendo que se vayan formando los valles, primero en forma de arroyos y luego en forma de ríos. Ese agua va, a la vez que va erosionando, va a través de los ríos, en los cursos medios, transportando los sedimentos, puede sedimentar en unos sitios, en otros puede seguir erosionando, hasta llegar a la desembocadura y soltar los sedimentos sobre la plataforma continental, ya bajo el agua, bajo el mar. El agua también erosiona por acción de las mareas. La alternancia de mareas altas y mareas bajas, así como la secuencia de tormentas por medio de las olas, provoca la erosión de la zona costera. Así pues, este sería el conjunto de fuerzas internas y externas que afectan al relieve en la Tierra. Y aquí estaría el esquema limpio del tema de hoy.